El protocolo familiar es un instrumento que viene utilizándose desde los años 80 para contribuir a la pervivencia de las empresas familiares de generación en generación. Sin embargo, el protocolo familiar no hay que entenderlo como un documento, hay que entenderlo como un proceso, y como un proceso en el cual la familia tenga la oportunidad de hablar de aquellos puntos que les unen y también, ¿por qué no?, de aquellos puntos que podrían separarles y tratar de evitar que estos puntos sean motivo de separación. Para esto es fundamental que cuando se elabora un protocolo familiar se pongan unas bases, unos principios que nos gusta agrupar en 4 pilares. El primer pilar es el ¿por qué ser una empresa familiar? Contestar a la pregunta de ¿cuál es la visión que tenemos de nuestra familia empresaria y de nuestra empresa familiar? ¿Y cuál es la misión que como familia empresaria queremos llevar a cabo? Dentro de la visión hay multiplicidad de aspectos, pero algunos importantes, quizá el más importante en familia empresaria es la idea de pasar un legado. Si no tenemos la idea de que esto ha de ser para la siguiente generación, evidentemente no habrá empresa familiar. Por tanto, el concepto de legado es crítico a la hora de establecer un protocolo familiar. Muchos más aspectos son importantes a tener en cuenta en este punto del desarrollo del protocolo. ¿Qué tipo de valores tenemos como familia? ¿Qué queremos transmitir a la siguiente generación? Cosas como la austeridad, cosas como la cultura del esfuerzo, cosas como el espíritu emprendedor y una larga lista de valores, de cosas que valoramos en nuestra familia, en tanto en cuanto que familia empresaria, que creemos que debemos de transmitir a la siguiente generación porque constituyen el pilar fundamental sobre el cual vamos a sentar el edificio de nuestra empresa familiar. Continuando con este primer punto del por qué ser una empresa familiar, otro aspecto importante es la misión. La misión es un poco el para qué existe la empresa familiar. Y para qué, no el por qué, sino el para qué creemos que merece la pena continuar siendo una familia empresaria. Si tenemos claro el para qué, esto nos explicará el cómo, nos llevará de manera natural al cómo, pero hay que hacer un esfuerzo para definir el para qué en términos de misión. El segundo punto es qué tipo de empresa familiar queremos ser. Dentro de nuestra visión tiene que haber una idea clara de si nuestra empresa familiar en la siguiente generación será una empresa de trabajo familiar, de tipo artesanal, de pequeño comercio, de empresas de oficio, o una empresa en la que los miembros de la familia ejercerán cargos directivos y por lo tanto solo trabajarán en la empresa aquellos que estén más capacitados, o si la empresa será de gobierno familiar, o si queremos tener una familia empresaria que se dedique a hacer inversiones de participación en distintas empresas. Esto hay que definirlo y hay que explicárselo bien a todos los miembros de la familia empresaria para que sepan cuáles son las reglas del juego. Es muy importante, llegado a este punto, combinar estos aspectos con el estadio en el que se encuentra la empresa. Si estamos en el estadio de propietario y controlador, podemos sobrevivir con una empresa monovolumen, mononegocio, pero esto traspasado a la siguiente generación será una fuente de conflictos. Y por lo tanto, lo importante es ir moviéndose hacia la derecha del gráfico para llegar lo antes posible a un grupo multinegocio donde haya espacio suficiente para que los miembros de la siguiente generación puedan desarrollar sus voluntades con plena satisfacción y aportando todo su talento donde mejor crean que pueden aportarlo. Si nos deslizamos hacia abajo por el eje vertical de la primera columna, lo que conseguiremos es que en la tercera generación haya un negocio pequeño en tamaño que no dé para repartir dividendos a toda la familia empresaria, que no tenga espacio para poder dirigir todos aquellos que están capacitados para dirigir, y esto acabará siendo una fuente de problemas. Y por tanto, cuanto antes nos pongamos a trabajar en movernos hacia la derecha del gráfico comentado,
tanto antes estaremos poniendo las bases para tener probabilidades mayores de éxito en el traspaso a siguientes generaciones. El tercer pilar sobre el que debe asentarse un protocolo familiar debe de responder la pregunta de qué esperar de la empresa familiar. Es decir, qué esperan los miembros de la familia, de la empresa familiar y de la familia empresaria. Pueden esperar un rendimiento económico, pueden esperar una sensación de seguridad en términos de conservar un trabajo para toda la vida, pueden aspirar a sentirse orgullosos de pertenecer a un proyecto que merece la pena, pueden aspirar a tener un determinado estatus económico o social. Cualquier cosa de esta lista y de una lista muchísimo más larga que podríamos hacer y que debe de hacerse cuando se hace un protocolo familiar es legítimo, pero hay que validarlo y consensuarlo con todos los miembros de la familia empresaria, porque hay que estar de acuerdo en cuál es la razón de ser para nosotros como familia empresaria de aquella empresa o de aquel grupo de empresas. Y finalmente, un punto que por ser el último no es menos importante, hay que trabajar en el concepto de cuándo podemos dejar de ser empresa familiar, porque las empresas familiares no son eternas, como ninguna empresa. En otros vídeos hablaremos de longevidad y lo compararemos con las empresas no familiares. Las empresas tienden a no durar, y esto hay que saberlo, y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para que nuestro ilusionante proyecto de familia empresaria de generación en generación se sostenga, pero hay que ser consciente de que esto puede no ocurrir, y si no ocurre será fundamentalmente por dos tipos de causas: por causas externas a la familia y debidas a factores competitivos de la empresa de la que es propietaria, y hay empresas que por razones de tecnología o por razones de tamaño o por razones muchísimas que podríamos mencionar en un curso de estrategia empresarial dejan de pertenecer a un determinado propietario, lo cual no quiere decir que desaparezca la empresa, sino simplemente que se fusiona, que se vende o que cambia de manos de propiedad. Y por lo tanto esto hay que saberlo y hay que admitirlo y hay que preverlo con tiempo para no hacerlo mal si llegan a producirse las circunstancias adecuadas para que la mejor de las soluciones sea permitir que la empresa deje de ser una empresa familiar y continuar con nuestro proyecto de familia empresaria con el patrimonio obtenido. El otro punto más complejo es cuándo dejar de ser empresa familiar porque la empresa sea una amenaza para la familia. A mí me parece que es muchísimo más importante mantener la familia unida, con estrechos vínculos, con relaciones interpersonales ricas que enriquezcan la vida de todos los miembros de la familia, que estar peleándose por quién tiene el poder, por quién tiene el dinero o por quién trabaja en la empresa familiar.